Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, excusar al comisario, a Fernando Francés, que ha tenido un accidente y le ha sido imposible asistir. Presentamos, en su lugar está Elena Juncosa, que nos explicará la exposición igual de bien o mejor que Fernando. Presentamos esta mañana una exposición del artista nigeriano Atanda Quadri Adebayo. Él es un artista muy joven, comentábamos ahora Elena y yo que es uno de los más jóvenes, que se ha hecho aquí una exposición individual, que domina el carboncillo de una manera espectacular y que con su obra lo que quiere hacernos ver, él reivindica de alguna manera que conozcamos, que sepamos de su cultura, su problemática y su forma de vida en Nigeria. Todo esto nos lo explicará ahora Elena mucho mejor, son obras recientes y bueno, yo le voy a dar la palabra a Elena Juncosa, la podremos ver hasta el 26 de noviembre y Elena nos la explica. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos por asistir, gracias Susana por estar con nosotros en este inicio de la temporada que empezamos este mes de septiembre con esta primera exposición de Atanda Quadri Adebayo, pero vamos, los dos siguientes viernes también tenemos nuevas exposiciones. Como sabéis, siempre desde el Camp Málaga, desde el inicio, hemos apostado fuerte por la pintura y continuamos explorando las posibilidades y abriendo la mirada, a la mirada de otros artistas de otros lugares del mundo, en este caso de África, que pensando un poco hemos expuesto a otros artistas con diferentes visiones, como hemos tenido a William Kentridge, a Pascal Martin Tayou, a Abdel Abdesemet, y ahora tenemos a este artista, un joven artista, como hemos dicho, pues solo tiene 24 años, solo hace 4 años que se dedica a pintar después de haber estudiado pintura en Lagos y en Nigeria. Esta es su primera exposición en un museo, lo cual también es importante porque los artistas de su generación es el primero que expone en un museo y además internacionalmente. En esta exposición For Photo Purposes presentamos, hay 19 pinturas y 2 esculturas realizadas en los 2 últimos años. La gran mayoría de las obras se han pintado especialmente para este proyecto y vemos que lo que aportan estos nuevos artistas es una mirada diferente a la contemporaneidad, porque es el artista y sus circunstancias. Aquí vemos que él representa personajes, escenas de su entorno, la mayoría son amigos o familiares, o escenas de la cultura de su país, de Nigeria. Él pertenece a una generación de artistas que están orgullosos de su raza y de su cultura y que esperan inspirar a las generaciones posteriores, ¿no? Estas pinturas, como he dicho, un elemento significativo, lo utilizaba el acrílico, mucho color y el carboncillo, pero aquí vemos todo un grupo de pinturas que solo utiliza el carboncillo, que vemos que tiene una gran maestría, una gran habilidad y que, bueno, está un poco ligado también a su historia personal. Su madre de pequeño pues vendía carbón y le daba trozos de carbón para pintar y ahí empezó a pintar con el carboncillo. Como os he dicho, muchos son personajes familiares, incluso está su padre representado, sus tíos, amigos, personajes que le gusta representar porque aunque no sean conocidos son personas empoderadas, orgullosas, que él considera que está bien pues representarla. Y también tenemos un músico que yo le preguntaba, Felicuta, pero ya sabía yo, creo que iba a decir que era un personaje como del corazón, ¿no? Un músico muy importante en su país y para él un personaje muy importante. Y en cuanto a esta apertura de miradas, aquí vemos un poco una nueva visión, una actualización de un género tradicional, que es el género del retrato, que para él, que él dice que lo que retrata son, que no retrata a los personajes, sino retrata a personas, ¿no? A esas emociones y las emociones propias de estos personajes. Y otro, antes de pasarle la palabra a él, que mejor
porque yo no, bueno, que he sustituido al comisario y más ya que está el artista aquí, mejor que le preguntéis más cosas. Otro elemento muy característico que podemos ver en muchos de los fondos de sus pinturas, este patrón abstracto que le llama el alma de la pintura, que él pinta soplando por una cañita el acrílico y crea este patrón, y así que interviene él mismo su respiración en la elaboración de la pintura, ¿no? Un poco la metáfora de la vida, del respirar. Y bueno, yo creo que paso la palabra, quería darle las gracias a él, que además ha pintado toda esta exposición, a su galería, Beta Galería, que nos ha ayudado pues en la logística y en la organización de la exposición, y que esté aquí presente el artista. Y ahora yo doy paso a Tango. Good morning, everybody. Thank you for coming to my exhibition for future purposes. I'd like to thank the museum, CAC Malaga, the installers, my gallery, and everybody present today. I've decided to title this exhibition for future purposes because it's a way of looking in and looking out for me, in my family, and in my artistic career also. This is... If you stop, she makes a translation. Okay. It's not too long. Yes. Okay. For future purposes is a statement my grandmother used to say while she was alive. You know, she's the order of things. You know, she hoards materials, she hoards memories. You know, she used to tell me memories of things, you know, while she was young. So she would say, "Oh, don't throw that away. It's going to be useful for future purposes. Or don't throw this away, don't throw that away." So when this exhibition came as an opportunity on the 1 year remembrance of her death, I decided to, you know, dedicate this exhibition to her. Stop, because if not it was too long to yeah, for her, okay. Bueno, lo primero es agradecer vuestra presencia aquí, a los periodistas, al museo, por supuesto, a la representante del Ayuntamiento de Cultura, a su galerista. Muchísimas gracias por vuestra presencia, y para él es un honor estar aquí y exponer en un museo en España. Y lo primero que quiero hacer referencia es al título de su exposición. La exposición se llama For Future Purposes, es decir, más alto, sí. Para fines futuros, sería la traducción literal, y explica que la guardiana, la mantenedora de los materiales, de los recuerdos, de la esencia de su familia era la abuela. Entonces ella solía guardar y atesorar de todo, incluso este carboncillo, todo le parecía que podía servir para algo. Entonces, cuando le propusieron esta exposición, justo en el aniversario de su muerte, en un año que había pasado, de que había transcurrido desde que muriera, se acordó pues de esto de que decía su abuela, que podía todo servir, y entonces su idea es traer también su memoria, traer el recuerdo de su abuela y dejar constancia de ello. Okay. Continuing with explaining the title, okay, about your grandmother and how she was the holder of everything. Okay. So after she passed, the family's photographer archive was passed down to me, and just like she used to say, for future purposes, I saw a need for me to really look back into what I've been doing and look back into family. You know, what is family? These are people around me, you know, my community, my friends, my immediate family, and I've decided to, you know, use the family archive and, you know, portray them in this exhibition, and, you know, just like looking back into what I've been doing for the past 2 years and the new works that I've decided to make, and I think they're gonna be the birth of something new, you know, in the future for future purposes. So that is the exhibition for today. Y entonces él rebuscó, miró en este archivo familiar que se lo legó la abuela. Entonces en este archivo fue buscando y su idea era retratar
estas fotografías y dejar constancia de su gente, de sus familiares, de sus amigos, de todos los que él llama su gente, para darle este soplo de aire nuevo y traerlo y que ampliar un poco la mirada y traerlo aquí en este espacio y que, digamos, que dé constancia de su existencia, de su presencia, que para él es muy importante. Yeah, thank you. If there's any question. Perhaps you can explain a bit of the Makoko project, because I haven't said anything. Okay. The Makoko project was titled This Water Knows Our Story. The Makoko settlements are people from Badagry, Cotonou, and from the other neighboring countries. They migrated from the neighboring country and got to Badagry, and they finally settled in Makoko. The main trading is fishing, wood, and they are mostly gentrified by the society because the society particularly don't see them, they don't acknowledge their existence. But myself as an artist that is quite connected to them through my grandmother's church, my mother's church, and I have a lot of friends that are from there. I've decided to pull these people down as an artist, to celebrate their existence, quite despite the chaos, the hurdles, and the day-to-day activities that go on in their life. I've decided to put them and celebrate them on my canvas, because that is the power in art. Just like Fela said, music is powerful. You have to, use music or use whatever you are doing as an artist, to speak about something that's going on in your environment. Para él, estas pinturas son una celebración de su gente. Él proviene de una comunidad, su abuela, su madre, de una comunidad que ha sido ghettificada, gentrificada, que se llama Makoko, que también se reunían también con fines religiosos, a la iglesia que pertenece, su madre, su abuela, y es una población que ha sido marginada y discriminada, y para él, a través del arte, que siempre es poderoso, igual que la música, el arte plástico, es una manera de rendir homenaje y de dar presencia a esa población que normalmente es apartada, marginada, y bueno, pues que a pesar de esa marginación y de esa discriminación, pues darle la palabra o el espacio que se merecen. Esa sería la idea principal. Okay, in collaboration with my gallery, we've decided to, share light on these people that are not particularly seen. So after making the paintings, we had the first exhibition in the community. A lot of the paintings of the people were hung on their wooden walls, just like the sculptures that are there. These are the representation of their houses. The paintings were hung on the wall, which is something that has never been done. Nobody wants to do an exhibition in the slum. Nobody wants to have expensive painting in the slum. Nobody wants to, who wants to particularly want to see them. But we've decided to use, what we have to celebrate them, and that was one of the most happy and joyous moments for them, to see a representation of themselves on and in their society, which is something that is, bigger than what I've done. That is the representation and the preservation of a community. Y una de las cosas que gracias a la galería, ha sido posible, ha sido exponer, si no he entendido mal, sus retratos, los retratos de esas pinturas en el propio barrio, en las propias chabolas, en su propia comunidad, lo cual es bastante valiente, porque ¿quién quiere exponer en una comunidad tan pobre? Sin embargo, era muy importante para él, y lo fue para su comunidad también, que se vieran representados de esta forma tan poderosa, que ellos mismos fueran conscientes de su belleza, de su presencia y también del legado, ¿no? de la historia, de que ya empezaban a hacer historia
la fuerza que tiene la pintura para crear recuerdos, para crear memoria. Esta sería la idea principal, que para él fue también un momento muy importante el exponer en las propias aldeas, en las propias comunidades marginadas, porque en torno a su pintura también se crea comunidad y orgullo de comunidad. Thank you. If anyone has a question, please feel free to ask. She makes the point about which works are coming from your grandmother's archive, and which ones are from everyday life people, your everyday friends, family. Yeah. Which ones are? Okay, so for the pictures from my grandmother's archive are those black and whites you can see there, which has this feeling of old photographs, old memories. You can see the three ladies there and the very last black and whites over there. Those are pictures of my grandmother's, sisters, cousins, and extended family members too. And some of them I don't really have this close connection to, but because of the preservation of the photographs and with the help of my mother too, I was able to have this understanding and knowledge about who they are, which I've decided to celebrate there. Pues específicamente las que vienen del archivo de la abuela son las que no tienen color, las que están en blanco y negro, que están en este ala, y más bien, pues aunque no haya él conocido directamente a esas familiares, que a veces son pues la hermana de su abuela o amigos o su comunidad, sí que queda presente en su exposición a través de esa fotografía, esos recuerdos del archivo familiar. Entonces para él es una manera de celebrarlos y dejar constancia de su presencia y rendir homenaje. Muchos de ellos son familiares o amigos de lo que la abuela había vivido. Además, decía él, con este tinte un poco de fotografía antigua que podemos ver en sus cuadros. What? Okay, un barrio Es una comunidad más grande del mundo. Es que es un barrio que se ha ido creando al margen de la legalidad sobre el agua y bueno, no tiene como un censo determinado, pero son como a lo mejor 200 o 300.000 personas que viven y trabajan allí sobre casas de madera. ¿Veis? Esto sería un ejemplo que ha hecho con materiales reciclados. Personas que se dedican a la pesca o a la madera, que viven y trabajan allí, pero se ha quedado al margen de la legalidad. Pero toda esta zona tan enorme, porque sería un barrio marginal, todo un barrio, una comunidad marginal, como está en una zona que cuando tú accedes a Lagos, a la capital, se ve, es una zona que es muy problemática, porque seguramente, tampoco soy una experta, pero en África hay otras zonas marginales problemáticas, pero no están tan a la vista, y ese es un problema que tiene, aparte por la extensión y por el número de personas, porque está muy a la vista en un país que está despegando, que está muy desarrollado, que se está desarrollando, entonces se ve mucho los contrastes, ¿no? Había una élite, una gente que se está modernizando, que se quiere modernizar más, y el resto de la gente que vive en una situación de miseria, ¿no? Entonces ahí está ese barrio que está muy presente y que el artista pues tiene conexiones, como ha explicado, con la madre, de la religión de la madre, conoce mucha gente que vive allí, y entonces realizó este proyecto, hizo esta exposición, que fue la primera vez que se hacía una exposición, y fue su primera exposición en África, en el barrio, como nos decía, que quiere ver pinturas en una zona marginal, una zona así, pero un poco él representa a esta gente que a pesar de la vida que tienen, o más o menos miserable, lo que sea, pero que están orgullosos y que están empoderados, y que él quiere pues, dejar constancia. Era un poco, es un tema, porque por un lado tenemos estas obras que es una reunión de una asamblea de la comunidad, que se ve que en estas asambleas participan mujeres y niños, y que él ha tenido acceso para poderlo representar, esos niños, y luego pues el resto, pues personas, amigos de escenas de su entorno, de lo que es la sociedad contemporánea. Aquí también algunos hemos visto que tienen estos retratos con peinados tradicionales, pero otros van vestidos de otra manera. Lo que es un poco marca lo que es la sociedad
contemporánea en Nigeria y los contrastes que se viven ahí. Entonces son viviendas sobre pilotes y era dejar Explain a bit about Makoko, what it is. Okay. The Makoko is is considered an informal settlement of citizens from the neighboring countries, Benin Republic, Cotonou, and a part of Badagry. These people are testaments of what is really happening in my country. They live on the sewage water that comes from the whole city. The water that comes from basically the rich area, the poor area. So they're settled on the water. They just want to be there. The society don't particularly want to, help them or do anything to them. So as an artist myself, going and they live right under the one of the longest bridge in West Africa. And myself as an artist and in collaboration with my gallery, I've decided to, have an exhibition there, which is something most artists wouldn't want to do. And, I feel I've been able to do my part as an artist to celebrate these people in the society. Insiste en que para él su rol como artista se ha cumplido para dar testimonio de esta comunidad que es marginada. De nuevo insiste en la idea de Elena de que eran una comunidad que vive incluso en aguas de desagües, debajo de puentes, de uno de los puentes más grandes de África Occidental, porque Nigeria es uno de los países que más desarrollado está de esa área, pero claro, con las desigualdades que hay cuando se producen desarrollos acelerados de este tipo. Entonces para él era muy importante dejar constancia de esta población que incluso vive, como ha dicho Elena, al margen de papeles. Ha hablado de que son de diferentes países, de etnias, de otros países, que son refugiados, podríamos decir, ¿no? Básicamente. Entonces su rol como artista para él ha sido muy importante, gracias a su galería también haber expuesto allí, haber expuesto en la propia comunidad de Makoko. Gracias. Thank you.